Muy bien, venimos a la Argentina de nuevo, volvemos acá, a nuestro país, que hay historias geniales que compartimos siempre con vos. Me quedé con las Islas Vírgenes. Te quedaste ahí pensando, te quedaste enganchado Sí, con eso. me quedé enganchado, que a lo mejor podría haber estado yo saliendo en directo desde ahí. Hubiese sido lindo. Va. Escúcheme. Ah, tengo con historia de una amor, historia decís de vos. esa- La historia ¿eh? de amor que había terminado, que no esa es. ¿Cómo? Era por la historia de amor. Era un amor que no... Mire cómo estoy. Esa cara. Bueno, no lo quiero hacer escúcheme. acordar más, basta. Vamos a hablar de algo Sí. de lo nuestro. Esta es una historia que en realidad no ocurre en la República Argentina, pero que sí hay un argentino como protagonista de esta historia, más concretamente un cordobés. Y una historia de actos heroicos en un episodio que marcó la historia del mundo, como fue el hundimiento del Titanic. Que todo el mundo habla de que dentro del Titanic había un cordobés, concretamente de la ciudad de Río Cuarto. Bueno, pero no termina ahí la historia. Digamos, el hecho de que haya habido un cordobés en el Titanic, por supuesto que es un hecho al menos original y trascendente, porque en aquella época, ¿qué hacía un cordobés ahí? Pero lo que vamos a hablar es del acto heroico que tuvo este cordobés en esa trágica noche del hundimiento del Titanic. Dale. Mire qué barco, de una cosa imponente, ¿no? El barco de mayor fama de la historia. Se tardó 3 años en construirse. Mire qué cosa esta, ¿no? Demoraron 3 años en hacerlo y navegó 4 días, nada más. Ay, nada más que eso. Claro, navegó 4 días hasta la catástrofe. Tremendo. Llevaba a bordo 2.223 personas. Solo se salvaron 705. Ahí lo vemos al cordobés que iba en ese barco. Se llamaba Edgardo Andrew. Tenía 17 años. La noche de la tragedia, ese 14 de abril de 1912, Edgardo se dirigía a encontrarse con su hermano mayor, que se llamaba Silvano Alfredo, instalado en los Estados Unidos hacía años. Iba al casamiento de su hermano. La cuestión es que Edgardo, mire lo que es el destino, saca el pasaje en otro barco que se llamaba el Olympic, que en realidad era el hermano gemelo del Titanic. También pertenecía a la misma empresa naviera que la del Titanic. El Olympic iba a zarpar unas semanas después que el Titanic, pero hubo una huelga de carboneros, que era el insumo principal para que funcionaran las calderas del barco, para su traslado y movimiento, para que la hélice pudiera funcionar. Bueno, la cuestión es que, entonces, como había una huelga del Olympic, sacó pasaje en el Titanic. Mire usted, si hubiera esperado a lo mejor... si hubiese. Si hubiera esperado que pasara la huelga, Claro. el final hubiera sido otro. Pero en ese momento, cuando ya estaba en el barco, empieza la debacle. El argentino estaba comiendo en uno de los salones. Compartía la mesa con Jacob Milling, un empresario danés, y una maestra inglesa bajita y encantadora de 27 años, que recién la vimos en la fotografía, que se llamaba Edwina Winnie Truth. Ahí está. Cuando se produjo el impacto, los jóvenes siguieron comiendo y riendo. Claro, nadie imaginaba. Minimizaron el incidente, hasta se burlaron de algunos que a su alrededor se mostraron alterados y asustados. ¿Por qué? Porque el Titanic era indestructible. No le podía pasar nada. Bueno, le resultaba ridículo preocuparse. Ahí la vemos a Winnie Truth. Ahí está. Las fotos más actuales, ¿no? Bueno, la cuestión es que a los pocos minutos queda establecida la gravedad de la situación. Ya nadie podía dudar de la falibilidad del Titanic. Todos corrían por su vida. Edgardo, en medio del revuelo, rescata un salvavidas y se lo puso mientras corría hacia una de las estaciones en las que debían estar los botes. Cuando iba corriendo a subirse a su bote salvavidas, se encontró con Winnie, con la chica esta, que lloraba desconsolada. ¿Por qué? Porque no había encontrado salvavidas. Entonces, ¿qué hizo Edgardo? Se sacó su salvavidas y se lo puso a esta mujer.
y luego se dio cuenta de que no había lugar para todos en el bote. Entonces le dijo a Winnie, subite al bote, yo me quedo. La última imagen de este hombre contada por Winnie Truth es que se subió a una baranda y desde ahí se tiró al mar helado. Por supuesto, no se supo más nada de él. No se supo mucho más hasta que varias décadas después Winnie Truth contó la historia y resaltó el gesto desprendido, heroico y caballeresco de este muchacho, de Edgardo. Ella siempre valoró que él le hubiera cedido sus salvavidas para proteger su vida, aunque aún con el implemento no hubiera soportado la hipotermia provocada por la temperatura del mar. Pero el recuerdo ayudó a perpetuar la memoria de Edgardo Edwards y, por supuesto, a que este acto heroico se conociera por todos lados. Bueno, gracias por traerlo entonces, para que lo conozcamos también nosotros. Nos vemos en un rato. Gracias.